que decir que las lluvias se están comportando, podría alguno decir mal. Bueno, está haciendo quedar mal a los predictores, como pasó con Filomena, que digan lo que digan, no alertaron del nevadón que venía, pero vamos, ni de lejos, eso de ya se avisó, mentira, se avisó que iba a nevar, no que iba a nevonear, porque lo que ha caído es un nevadón. Bien, pero ¿qué está pasando con las lluvias? Que se están produciendo, pero menos y de forma mucho más suave de lo que se pensaba. Ahora, probablemente es lo mejor que podía pasar, porque va desapareciendo la nieve de una manera paulatina, sin peligro de inundaciones ni de que las alcantarillas se conviertan en trampas para inundaciones. De manera que, bueno, pues lo único claro es que están subiendo las temperaturas, eso ya hoy sí es muy evidente. En Madrid ahora tenemos 8 o 9 grados en la capital, estábamos a 2 bajo cero anteayer, y hoy nos iremos a unos 11 grados. La máxima sigue en Canarias, las dos capitales 23 grados, y la mínima pues sigue en Teruel, pero ya estamos a 0 grados. Alguno dirá, ¿a 0 bajo cero? No, a 0 bajo cero ni a 0 sobre cero, estamos a 0 grados, a 0 grados. Por supuesto, en el gran triángulo del frío, entre Calamocha, Sigüenza, no nos olvidemos del frío nobilísimo de Sigüenza, y Teruel, pues ahí hay, en fin, tela. Y la Gran Molina de Aragón, que están que braman con la política del camarada Paje. Bien, el tiempo está como está, va a seguir evolucionando en las próximas horas, los próximos días en realidad, prácticamente hasta pasado mañana van a seguir estas lluvias, y hoy hay alerta roja, sobre todo en el estrecho, por viento, no por lluvia, por temporal, como se temía, sino por viento, así que precaución. Y eso, llega que el tiempo está así. Bien, vamos ya con Rosana Laviada y Daniel Muñoz a hablar de las cosas importantes. Yo sé que para los periodistas españoles tienen un complejo cateto. ¿Qué es lo que les lleva a aceptar la leyenda negra y todas las estupideces que dicen sobre España los extranjeros? Es más, a pensar que un historiador extranjero, por el hecho de serlo, sabe más de España que los españoles, cosa que es rigurosamente falsa. Lo ha sido siempre y ahora lo es mucho más. Los periódicos multiplican páginas y páginas sobre la toma de posesión de ese señor mayor que ayer se vio, que además es incapaz ni siquiera de hablar, pero han preferido poner a una silla de ruedas y no presentar a su candidata real, que es una falsa negra, en realidad una hindú blanqueada, que se llama Kemala o Kamala Harris. La verdad es que el nombre hindú es un poco difícil para mí. Yo Kemala le digo, porque la veo más mala que un dolor. Que eso sí, ya ha tenido una portada de Vogue. O sea, si el sectarismo caracteriza y el atropello permanente a la gente que no piensa como ellos, a los medios de comunicación en manos de la izquierda en Europa, que son casi todos, en América alcanza el verdadero delirio. Comentábamos el otro día que ha tenido Michelle Obama, que no es precisamente, Anita Soria, ha tenido 20 portadas de Vogue. Y Melania Trump, que es como una bendición estética recién bajada del Capitolio, pero no del Capitolio, recién bajada del Partenón, no ha tenido ninguna, porque es republicana. Pero esto ya viene pasando, pero de una manera especialmente acusada y condenada. De manera que ayer ese anciano menorero, cuyos manoseos se han ocultado, ese delincuente que ha respaldado a su hijo en los negocios sucios, pero sucísimos, con la China comunista y Ucrania, que tampoco es un paradigma de buen comportamiento, pues tomó posesión y con una manera, antes decía Enrique Navarro, lenta, que es una manera piadosa de decir que es que no da pie con bola, no puede ni con las consonantes, puso la mano encima de una Biblia, que se le pone la Biblia encima, se acaba el presidente. Un presidente norteamericano que por dar el discurso a cuerpo limpio falleció, murió. O sea, el día del discurso hizo un discurso largo. Los discursos debería ser como el de Washington, que es el más corto que se recuerda.
Eso sí, Washington acabó su mandato y se fue a su casa tranquilamente cuando podía haberse elegido hasta rey si hubiera querido. Pero era consciente del régimen que fundaba. Pero uno se alargó tanto hablando, y no llegó ni a la cuarta parte que Fidel Castro, ni a un aló presidente Sánchez, que no llevaba un abrigo suficientemente fuerte, agarró una pulmonía y allí se quedó. Ya ese fue su último acto ejecutivo, el primero y el último. Decir a los estadounidenses que empezaba con ellos una nueva era. El problema es que lo que dijo Biden, que repite hoy el diario Sicario, el diario del IBEX 35, que es el diario del golpe de Estado en España, el diario antimonárquico, el diario que subvencionan pues uno de nuestros bancos más destacados y nuestra compañía más cotizada, el diario de los poderosos que están cogidos por el poder político, por las cotizaciones en bolsa y las regulaciones en materia bancaria, en materia de energía, etcétera. Pero que lo pagan. O sea, ustedes no verán que estos grandes bancos y tal se gasten en una asociación de víctimas del terrorismo lo que se gastan en financiar el país. Pero vamos, ni la décima parte. ¿Pero qué digo? Ni la centésima parte. ¿Qué digo centésima? Ni la milésima parte en enjugar la deuda millonaria de un periódico que es la negación de las libertades y de la igualdad de los españoles ante la ley. Ayer el anciano claramente discapacitado, lo que dijo es que había prevalecido la democracia. Es decir, que si gana él, que para eso es un progre de izquierdas, millonario, claro, y además con negocios en China, claro, porque es que si no faltaría un poco de mundología. Si gana él, gana la democracia. Y si pierde él, pierde la democracia. ¿Le suena, no? Y dicen hoy los periódicos, los más bindistas, que ya es el colmo, o bidenistas, que ya es el colmo, ser tan poco, que llegues a ser bidenista. Eso realmente es caer muy bajo, pero esa es la situación real de la prensa española, de la información internacional en la prensa española. O sea que había ganado la democracia, y como había ganado la democracia se va a cargar como su misión, es la portada el titular del Mundo de hoy, que ha elegido lo más piadoso, es decir, lo menos bidenista del discurso de ayer, más que nada por disimular todo lo que los enviados, al extranjero, enviados del extranjero a adoctrinar en progre a los españoles han venido contando, que quiere sanar al país. Así que para sanar el país, para unir al país, lo que hace es cargarse de un plumazo muchas de las cosas de Trump. Es lo ideal. Hay unos 70 millones de norteamericanos, de los 75 casi que votaron a Trump, que piensan que es un presidente ilegítimo. Así que como piensan que es un presidente ilegítimo, numeritos progres, y venga Lady Gaga y Mr. Gaga, que naturalmente van a unir mucho a los Estados Unidos. Su política, lo que ha llevado a la división de Estados Unidos, que por supuesto no ha sido Trump. Trump ha sido un efecto de la polarización producida por la izquierda americana, del Partido Demócrata en especial, primero por los Clinton y luego por los Obama, que diferencia a los ciudadanos por razón de su raza, de su sexo, de su religión, es decir, una política típicamente comunista de dividir la sociedad, de acabar con los ciudadanos, con la igualdad de los ciudadanos ante la ley, poniendo por delante otras cosas. Resultado, media América considera que su presidente es ilegítimo. Repito, estamos hablando del 40% de los norteamericanos, que es más del 90% de los que votaron republicano. Y el discurso que hizo fue el discurso de un progre añejo, por no decir un progre que está para el cotolengo, está para cuidados, y no creo que lo vayan a cuidar mucho. ¿Cuándo van a poner los que realmente mandan allí? Es decir, los grandes de Silicon Valley, Big Tech, Big Brother, ¿cuándo van a poner a Kamala? Cuando les dé la gana, porque lo tienen pillado por el menoreo, por los negocios sucios de su hijo respaldados por él, cuando era vicepresidente de Obama, y por otra clase de irregularidades, incluidas las fiscales. Si llega a tener Trump en su currículum la mitad de las fechorías de Biden,
que lleva como 50 años. Fue elegido a los 30 años y va a cumplir 80, me parece, o sea que lleva medio siglo en la política americana. ¿Qué va a cambiar? Nada, lo único que van a cambiar son los pañales. Es verdad que Estados Unidos ya no juega el papel que jugó antaño en la Guerra Fría, pero no lo juega desde Clinton. No vayan a pensar que esto es cosa de Trump. Bueno, quiero decir, no lean mucho los periódicos españoles, porque es un verdadero monumento a la desinformación. Pero por ese catetismo le dedicamos más espacio a lo que sucede en Washington que a lo que sucede, por ejemplo, en Madrid. Ayer en Madrid hubo una explosión muy grave. Estamos en medio de un repunte de la pandemia que nos está acercando a los peores tiempos de marzo. Habíamos vencido, recordarán, el virus había sido vencido, la pandemia derrotada, la curva doblegada y gracias a Sánchez se había salvado 500.000 de vidas. El que perderemos al paso que vamos. El ministro Illa, según cuenta hoy Libertad Digital, lleva semanas sin aparecer por su ministerio. Está demasiado ocupado con su accidentada carrera como candidato electoral sociata, en Cataluña además, donde no se cumple ninguna ley. Y esta es la situación en que estamos. Ayer Twitter, que se ha pasado la vida, lleva los últimos años dedicada a perseguir. O sea, Twitter es un comisariado político en el que se persigue con notitas, esto no está verificado, esto no es seguro, esto no parece cierto, cuando no directamente, como ha hecho con Parler, que ha tenido que huir el CEO con su familia, ha tenido que huir con por amenazas graves de muerte de los antifas y todos estos criminales que son el ala izquierda del Partido Demócrata, ha tenido que huir de Estados Unidos. Es decir, Biden se estrena como presidente de los Estados Unidos con el presidente de una compañía a la que la echan de Internet y tiene que huir con su familia porque lo matan en Estados Unidos. Enhorabuena a los liberales españoles que aplauden que Twitter y todas las compañías estas Big Tech, Big Brother, todas echen a la gente, ya son decenas de miles, expulsan de la red, pierden su clientela, pierden hasta su seguro médico. Y esto es un gran triunfo de la democracia. Ha triunfado la democracia. No, la democracia no ha triunfado en América. Si hubiera ganado Trump, tampoco. ¿Ustedes creen que hubieran admitido estos sectarios la derrota? ¿De qué? Pero lo fundamental, lo esencial, lo grave es lo que está pasando aquí. Y lo que está pasando aquí es terrorífico. Decía ayer en Twitter, sin una sola nota, se celebraba la muerte de lo que en principio pensaron que eran 3 sacerdotes, o varios sacerdotes, en términos de por fin se acercan al cielo, 3 menoreros más. No hablaban de Biden, hablaban de los sacerdotes, como si todos fueran así. De milagro, ayer no vimos en Madrid una masacre con un centenar de muertos, de milagro, por la explosión de una caldera. Todo ese discurso de odio que caracteriza a la izquierda actual y que viene de Norteamérica, ese discurso se patentizó y ahí está. Ayer había no sé si lo borrarán o lo quitarán ahora, pero ayer vi un resumen en Periodista Digital amplio, lo comentaba antes a las 6, auténtica basura, criminal, celebrando que hubiera curas muertos, que pocos eran. Eso es Twitter. Eso es Twitter. De manera que ayer tomó posesión Joe Twitter. Durará poco, no se preocupen. Vamos ahora con lo que está pasando de verdad, que es que el ministro de Sanidad no va por el ministerio y además se niega tampoco a ceder el poder a las comunidades autónomas. De manera que el desgobierno en materia sanitaria en España es total. La reunión del Consejo Interterritorial de Salud finalizó como empezó. Todo sigue igual. Las comunidades autónomas continúan sin poder adelantar el toque de queda más allá de las 10 de la noche y sin poder hacer confinamientos domiciliarios. A pesar de que hasta 9 gobiernos regionales solicitaron al Ejecutivo cobertura legal para tener más margen de actuación, el ministro se negó, reiteró su disposición a la colaboración y el diálogo y se limitó a decir que estudiarán las propuestas. Todo esto mientras en las últimas 24 horas han fallecido en nuestro país 464 personas y más
más de 41.500 se han contagiado. Ya son 6 las comunidades que registran una incidencia por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y alguna de ellas, como Valencia, tiene una presión hospitalaria del 80%. La Rioja ha sido la última en sumarse al cierre total de los establecimientos no esenciales. Escuchamos a Salvador Illa y a los consejeros de Sanidad de Andalucía, Castilla y León y País Vasco. Algunos colegas han propuesto que revisemos y añadamos algunas posibilidades más de actuación a las comunidades autónomas de las que ya están disponibles. Las vamos a estudiar, no hemos llegado a ninguna conclusión. Que el conocido toque de queda pueda aplicarse según las condiciones epidemiológica y de evolución que tenga cada uno de los territorios. Tener las herramientas que nos permitan tomar las mejores decisiones lo más rápido posible. Ya el 4 de noviembre solicité que las comunidades autónomas pudiéramos disponer de la herramienta para la limitación de la movilidad en horario nocturno. Tampoco crean ustedes que, claro, es que como no está Madrid ahí en la guerra, pues ya además dijo, afortunadamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, con el apoyo, ayer, aquí mismo, directo, de Rocío Monasterio de Vox, que no cuenten con ella para acabar con la hostelería. Que eso es lo único que al parecer se les ha ocurrido a los que ya fracasaron en la segunda y en la tercera ola haciendo lo mismo. El confinamiento básicamente se produce en los grupos familiares. Dice, no, son los bares. No, no son los bares. Es la hostelería, mentira. Ni los cines, ni los teatros. Lo que pensábamos de la epidemia en enero, en febrero, en marzo, en abril, era falso. Era falso, en parte porque no sabíamos y en parte porque no nos informaron o nos desinformaron cuidadosamente. Para este gobierno ha sido perfecto. Y seguirá siendo extraordinario. En una situación en que la gente vive en un régimen de terror y desconcierto, es ideal para imponer un régimen comunista, que es lo que está avanzando en España. El Estado de las autonomías no es que sea un Estado fallido, son 17 Estados fallidos. Porque aquí hay un Estado común. ¿Ustedes creen que un ministro, en el momento en que volvemos a alcanzar la peor situación que tuvimos hace 10 meses, dice, bueno, nos hemos reunido, no hemos llegado a ninguna conclusión. Ahórquese usted, tírese por el viaducto. O sea, se reúnen cuando estamos alcanzando ya estamos por encima de la mitad del número de muertos del peor momento. Después de que usted, que es muy bueno, muy listo, para eso es catalán, claro, una raza superior, no habla la lengua de las bestias salvajes y la balbucea solo. Cuando ya Sánchez nos había salvado la vida, ¿usted cree, señor ministro, que es normal en estas circunstancias no llegar a ningún acuerdo y salir tan pancho? Que le da igual. Y llegan las de las comunidades, que ya no se sabe si es el coro de Nabucco o el coro de mudos, y dice que han pedido atribuciones, sí, pero no se las han dado, y se quedan tan frescos. En el Vaticano llegaron a un acuerdo hace algunos siglos. La Iglesia ahora no tiene mucha virtud, pero ha tenido virtud y experiencia. Y es encerrar a los cardenales hasta que no nombren papa. Dice, y ustedes de aquí no salen hasta que no saquen un papa, porque antiguamente llegaban, se reunían, se iban, no llegaban a ningún acuerdo, a ver si se muere este candidato, y podía pasar tiempo y tiempo, y ni papa ni papo. Bueno, pues algo así habría que hacer. Pero como ella realmente no es ministro, es un politicucho catalán que está a ver si la semana que viene hay elecciones y sigue de candidato electoral, porque no es otra cosa, o qué, ni va por el ministerio. Se presenta en la reunión y dice, pues no ha habido acuerdo. ¿Qué acuerdo va a haber si no tienes cerebro? No puede haber ninguna política porque no hay ministerio. Tampoco puede haber ministerio porque no tiene atribuciones claras. Y un estado de alarma que le concedieron gratuitamente a este almuérdago todos los partidos, excepto Vox y un señor de Asturias, ¿de qué nos sirve? ¿De qué sirve el estado de alarma? ¿Para qué? ¿Alguien me puede explicar para qué tiene unas atribuciones como si estuviéramos en guerra el gobierno? Para nada. Bueno, nos sirve para una cosa, para que los partidos de oposición que no hacen oposición queden en ridículo. Porque realmente lo de ayer de Murcia es una cosa verdaderamente extraordinaria. Yo felicito a Teodoro, que sostuvo
apoyó la comparecencia chulesca del consejero de Sanidad de su tierra, y por la tarde no fue Teodoro, fue García Egea, le dio una patada en el tafanario que el hombre salió llorando. Este es el momento, como diría García, el documento sonoro. Mírenlo. Respecto a dimisiones, mire, estamos centrados en la pandemia, estamos quizás en el momento más crítico ahora mismo de la pandemia. Y creo que ahora mismo lo que tenemos que buscar es unidad. Créanme si les digo que me hubiese gustado irme habiendo terminado la pandemia, pero con tanto ruido esto es imposible. Necesitamos estar todos juntos, sin fisuras, para vencer la pandemia en estas semanas y meses que nos quedan. Pues enhorabuena, Teodoro, te has lucido. Pablo, sus órdenes. No hay como centrarse para ir dando tumbos. Cuanto más se centra uno, más tumbos da. ¿Esto qué es? ¿Una política de centro, de centramiento, de qué es? ¿Esto es lo útil, la oposición? ¿Para esto se riñó con Vox, para hacer el canelo de esta manera? Bien, Teodoro, bien. Bueno, y vamos ahora a Illa, que en cualquier sitio no es que estuviera fuera del cargo, estaría en cualquier país serio, estaría en prisión provisional a la espera de juicio. Salvador Illa sigue diciendo que está volcado en la lucha contra el virus al 101%. A pesar de ello, ayer grababa un spot publicitario para el PSC felicitando a Joe Biden. La Generalidad lleva hoy al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sus alegaciones a la decisión judicial que obliga a mantener las elecciones el 14 de febrero. Los informes sanitarios no pueden ser más preocupantes. Ayer las UCI superaron el límite de 600 enfermos por COVID y las restricciones, en especial a la hostelería, se prorrogan hasta el próximo 7 de febrero, 15 días más. En las últimas horas, la Fiscalía y Pedro Sánchez se han mostrado a favor de celebrar estos comicios. Yo, como presidente del Gobierno, lo que me gustaría es que esta crisis de gobernabilidad se resuelva cuanto antes, que los catalanes puedan elegir un gobierno que pueda abordar con plenas competencias en la tarea de la recuperación económica y la tarea del reencuentro a la que estamos llamados tanto el Gobierno catalán como el Gobierno español. El reencuentro del gobierno catalán y del gobierno español. Ojo, ya 2 estados, 2 gobiernos y podría añadir 2 regímenes igualmente ilegales. Pero para que no se diga que censuramos la vibrante voz de la nueva era que amanece en Estados Unidos, donde ha ganado la democracia. Escuchen a Lanzarote de Washington manifestando con esa fuerza, con esa convicción que ha mantenido toda su vida, evitando cualquier charco, aquí al amigo de la juventud. Debemos terminar con esta incívica guerra que enfrenta a rojos contra azules, a gente del campo y a urbanitas, a conservadores contra liberales. Lo podemos hacer si abrimos nuestras almas para estar corazón con corazón, si mostramos tolerancia y humanidad, y si nos ponemos en el lugar de los demás, como mi madre decía, solo por un momento, ponte en mi lugar. Que el Padre Ángel esté en quiebra. Cada vez que un tonto se pone sentimental, la cosa acaba en la política internacional muy mal, pero muy mal. El último fue el cacahuetero Carter. Un poco más y toman los mujahidines Washington. Una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Les comentaba antes que de milagro no estamos hablando hoy de un centenar de muertos que se pudo producir perfectamente ayer en la explosión de uno de los edificios de un complejo del Arzobispado de Madrid, donde se atendía a modo, digamos, de asilo, casa de recogida, de lo que ustedes quieran, a una serie de personas, pero es que además al lado había un asilo tal cual y al lado un colegio, que afortunadamente, como todavía la lluvia no se había llevado la nieve de Filomena, pues estaba en clase, menos mal, porque si no estaríamos hablando, ya digo, de muchísimos muertos. Vamos a contarles lo último que sabemos, porque han ido cambiando las cifras. Primero era 2, luego se dijo que era 1,
y esas cifras van cambiando. Hay heridos, algunos de ellos graves. Afortunadamente de los niños solo hay un herido leve. Pero ya digo, un milagro. Pues la última hora es que ascienden ya a 4 los fallecidos por una explosión producida por un escape de gas en la calle Toledo, en pleno centro de Madrid. El último muerto es un joven sacerdote, Rubén Pérez, que resultó gravemente herido y que estaba ingresado en el Hospital La Paz. Se suma al técnico que estaba reparando la caldera, un hombre de 35 años y que deja huérfanos 4 niños. Además, hay otros 2 fallecidos que eran peatones, una mujer de 85 años y otra persona aún pendiente de identificar. La onda expansiva se sintió en varios barrios del centro de Madrid. Como si fuera un terremoto muy grande, una explosión. Se nos ha caído la pared y han empezado a saltar trozos de pared, escombros. Vale, pues este es el balcón y ha reventado todo. El susto que me he llevado era de muerte, yo no sabía si había alguna réplica. Pitita y los rejonitas, que son como una tribu de pijicomunistas. Yo reconozco que no sé si el odio es un delito, yo creo que odiar el mal es bueno. Amar el bien y odiar el mal. A mí es lo que me enseñaron antiguamente en el catecismo. Eso se decía. También se decía, pon la otra mejilla, pero eso venía después. Primero había que estar con los buenos y contra los malos. Luego la otra mejilla ya cuando los malos estaban derrotados. Pues le echaban la culpa al ayuntamiento. Hombre, no creo yo que Almeida, que es un hombre pío, tuviera, no sé, intención de volar. Pero la gentuza comunista que está en Madrid, que con Carmena se hizo prácticamente dueña de la ciudad, celebraba con entusiasmo la muerte de los sacerdotes. Ya están más cerca del cielo, decían las cuentas de Twitter. Y por supuesto el comisario político de Twitter no vetaba eso. Porque Twitter está para que la extrema izquierda diga lo que le dé la gana, incluyendo delitos, amenazas de muerte, etcétera. Y en cambio la derecha, aunque no sea extrema, no tiene derecho a nada, excepto a que le pongan debajo, cuidadito con este, no le den trabajo. Que es el paso que en la práctica ya han dado en Estados Unidos y que si pueden darán aquí. Bueno, la semana que viene haremos un programa especial, una tertulia especial, sobre el poder que se ha desvelado. Lo único bueno de las elecciones norteamericanas es que se ha destapado el auténtico poder conjunto de todas estas empresas, tinglados, tan corruptos como corruptores. Repito, tan corruptos como corruptores. E íntimamente asociado a las 2 dictaduras comunistas más importantes del mundo, que son China y Rusia. Por cierto, Trump ha desclasificado también toda la investigación, que no sé por qué el fiscal general del Estado, es que Trump, como dice Díaz Herrera, su repulsiva personalidad le llevaba a cegarse y a confiar en gente en la que nunca debió confiar. El fiscal general no quiso ni publicar los informes sobre la corrupción de los Biden, padre e hijo, en China y en Ucrania, ni tampoco sobre la invención de una trama rusa que le habría dado la... Miren ustedes que, no sé, tendrá unas 600 portadas del País, el diario del IBEX 35 del golpe catalán, que le había dado la presidencia a Trump, que era una conspiración de Putin. Bueno, pues eso es una trama organizada que se ha desvelado como tal, como lo que era desde el principio, una trama. Desconozco las portadas que le van a dar. Calculo que estará entre 0 y ninguna. Bien, pero mientras los tuiteros celebran que haya menos curas, nosotros lo lamentamos, hay otra política que está haciendo este gobierno, que es en su lucha contra la propiedad, que es lo propio de los comunistas, pues naturalmente que ocupar una casa, es decir, robar una casa, no sea delito. ¿Por qué? Pues porque como ellos son ladrones, quieren robárselo todo a todos, pues naturalmente cuanto antes empiece mejor. El gobierno cambia por sorpresa la norma antidesahucios para proteger a los ocupas. A partir de ahora, solo se les podrá echar si los ocupas son violentos sobre las personas. Este matiz es importante, ya que no considera como violencia dar patadas a la puerta de una vivienda para derribarla. En cambio, si los ocupas son pacíficos con las personas, podrán prolongar su estancia durante varios meses hasta que un juez decida expulsarlos. ¿O no? Porque si el juez es podemita, dirá, a ver si van a coger frío.
hemos visto a yihadistas, hemos visto a los supuestos menores de edad, algunos de los cuales peinan canas, y que vienen con dinero, que vienen con móviles de última generación que no puede rastrear la policía, que vienen en barcos nodriza españoles. Se ha descubierto que 2 de los barcos que llevan a los cayucos, pateras o como se llame, a Canarias, que son españoles. Y también que hay otras líneas que llevan por Alicante o por Almería, por el Estrecho, a los ilegales. Es una invasión, es una verdadera invasión de Canarias. Pero mientras haya hoteles que ocupar y hoteleros sin escrúpulos tan imbéciles que son capaces de dejárselo, a ver si les roban todas las tuberías y se quedan sin cobre por imbéciles. Creyeron que porque una podemita les pagaba un mes, pues oye, pues un mes que hacemos, un mes con esos indeseables dentro, nos van a dejar, vamos, ni las paredes, y es lo que merecéis por idiotas. Pero en fin, vamos ahora con el escándalo que se produjo ayer, porque las ramificaciones de lo de Murcia, de las vacunaciones irregulares, es espectacular, o sea, son enormes. O sea, se calcula en 600 las personas que se vacunaron. Prácticamente todas las vacunas de Murcia se las pusieron ellos. Y ahí, además, se produjo eso que tanto gusta ahora en el Partido Popular, la transversalidad. O sea, los socialistas se vacunaron igual que los populares. Sí, la alcaldesa socialista de Molina de Segura, en Murcia, también se ha vacunado sin pertenecer a ningún grupo prioritario. Esther Clavero es una de las altos cargos que se benefició de la decisión del ya exconsejero Villegas. La edil alega que fue citada por el propio centro de salud de la localidad en calidad, dice, de paciente oncológica de alto riesgo por estar sometida a exposición pública. Sin embargo, el protocolo de sanidad no incluye a día de hoy a los pacientes con cáncer como prioritarios. Tras esta justificación, ha pedido, eso sí, que no se utilice su enfermedad para hacer un linchamiento político. ¿Y qué quiere? Un salvoconducto sanitario para sus fechorías. Es que tiene una cara que se la pisan. Se calcula en 600. Ya digo, todas las vacunas de Murcia. A Madrid prácticamente no ha llegado ninguna vacuna. En este año Madrid ha vacunado casi 1,5 millones de personas contra la gripe. Es decir, capacidad de vacunar, aunque no lo crea este vicepresidente de Feijóo, con tantos sentidiños, si no saben vacunar que nos dejen. En Madrid han vacunado este año a 1,5 millones contra la gripe. Es que había vacunas, y eso que la mitad la robó ella. Bien, pero vamos ahora con el circo parlamentario. No hay cosa que más me repela que lo que llaman comisiones de investigación. Las comisiones de investigación son comisiones de linchamiento político donde no hay presunción de inocencia, no hay jueces, no hay ningún procedimiento arreglado, y que tiene la mayoría en ese Parlamento o Congreso, hace y dice lo que le da la gana. Es decir, se consagra que realmente la política ha convertido en un plató lo que debería ser una asamblea. No hay parlamentos. Hay directos o cortes, eso es la verdad. Y ahora está al frente, o sea, lo dirige esta comisión Kitchen, el tío que se jactó de que él también podría asesinar al rey Felipe, a Leticia, a la princesa y a la infantita. Bueno, infantita, ya una infanta porque es ya casi una señora. Igual que sus modelos bolcheviques asesinaron a toda la familia del zar, violaron los cadáveres, mataron al servicio y hasta al perro, que ese es el modelo de Enrique Santiago. Pues Enrique Santiago, hecho en falta Otegi, es el que va a dirigir la cosa, va a ser la figura en la cosa de la Kitchen. Mañana arranca en el Congreso la comisión del caso Kitchen, presidida por Enrique Santiago, sin que los partidos en el gobierno, PSOE y Podemos, hayan logrado ponerse de acuerdo en los comparecientes. En lo que sí coinciden es en oponerse a la declaración de Villarejo que sí piden Ciudadanos y Vox. Sí pasarán por la comisión Rajoy y Casado, y Esquerra quiere que también comparezca el expresidente del gobierno, José María Aznar. Bueno, nos vamos a la República. Vamos a ver, hoy creo que hay una plétora de tontos espectacular. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos,
con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres Santiago González, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Como dicen los catalanes, incluso los no separatistas, «nem per feina». O sea, vamos a por ello. Vamos a ello. Pues mira, empecemos por un clásico, el más limitado de los hermanos Garzón, que esto es el colmo de los colmos. El pobre Eduardo propone que quien pague impuestos en Andorra no tuviese derecho a ningún servicio ni infraestructura que ofrezca España, incluyendo carreteras, telecomunicaciones, educación, sanidad, aeropuertos, puertos. Es totalmente inmoral contribuir a ello sin colaborar a ello. Fray Josefo acudía solícito a darle ideas, pero Edu, ¿qué más da? Si falta dinero se imprime y listo. Bueno, ya afortunadamente ya no hay turistas, porque como Claro. no cotizan aquí, habría que quitarles las carreteras. Las carreteras Claro. y los hoteles, bueno, eso creo que y ya el lo agua están corriente, haciendo. gentuza. Ágata Ruiz de la Prada en Telva o Ágata Ruiz de la Telva en Prada. Mis hijos nunca supieron si eran ricos o pobres, a lo que respondió puntualmente Ana Milán en Twitter: Ágata, cariño, si hubieran sido pobres sí se habrían dado cuenta. Juan Carlos Girauta, que es un tipo muy cabal, envió un recado a Dina Busselham después de que ésta lo tachara de fascista. El exdiputado de Ciudadanos, ya lo citaste tú ayer, dijo escueta y certeramente: ahí va la guarra. Echeminga Dominga, que viene de Francia, abrió enseguida el Albañal. El exhombre fuerte de Ciudadanos se va a Vox, demostrando que el supuesto centro liberal español está muy cerca de la ultraderecha. Y en ese viaje nos enseña otro gen del ADN de la foto de Colón, el machismo más asqueroso, incel, sic. Yo no sé lo que ha querido escribir ahí, pero incel ¿Qué ha será? puesto. No lo sé. A ver si cuando lleguemos a la tertulia ya lo hemos... Vamos a estudiarlo. Veámoslo, sí. Y violento. Los comentarios del tuit son una letrina. Este tipo, antes de escribir letrina y otras palabras sinónimas, debería mirarse al espejo y hacer una reflexión autobiográfica. No digamos a su biografía, pero si él estaba en Ciudadanos. Él Sí. entró en Ciudadanos y al ver que no ascendía se fue a Podemos. Exacto, eso decía Marcos de Quinto interviniendo en la polémica. Hombre, participar en una conferencia de una fundación no es lo mismo que recibir un carné de partido, como tú que te fuiste de Ciudadanos a Podemos. Por otra parte, la señora Dina no debiera llamar fascista a la gente con tanta alegría si quiere merecer recíproco respeto. Y Juan Carlos Girauta le respondió a Pablo Echenique: no me voy a ir a ningún sitio, Pablo, gracias por el interés, pero machismo asqueroso es traficar con las fotos íntimas de la tipa, retener su SIM con excusas paternalistas y ponerle un medio para que se calle, como el que le pone un estanco a la querida. Todo tendrá respuesta, Pablo. Ya lo hemos comentado alguna vez, Federico, pero alguien nos debe una explicación sobre el por qué el empresario Asensio citó en Z a Pablo Iglesias para darle una tarjeta con fotos íntimas de una perfecta desconocida para él, salvo que en la tarjeta hubiera fotos del secretario general, que Pablo participara formando un bonito grupo escultórico con quien el zangolotino llamaba la Morita y que nosotros, que somos más respetuosos, llamaremos la Magrebí o la Alawi en todo caso. Yo siempre he pensado que la duda es si el grupo escultórico era dúo o trío o era más populoso. Sí, porque ya. evidentemente no sabían nada. En Z, el joven Asensio, Mosbach, a Pablo Iglesias lo conocería, la Morita. Claro, no, a ella no, eso o es. era muy comprometido dos, o es que había más y era todavía más comprometido. Mira, y sobre lo del número está aquella expresión de Woody Allen: hacer el amor entre dos personas que se quieren es magnífico. Entre 5 ya no tengo palabras. Pues sí. Bien.
Y entonces, hablando de machismo, El País publicaba ayer que ha sido detenido un concejal de Unidas Podemos en Becerril de la Sierra, provincia de Madrid, por abusar sexualmente de una menor. La víctima de 17 años puso la denuncia en el cuartel de la Guardia Civil del pueblo acompañada de su madre. Aresu lo comentó en Twitter. De ahí mi teoría de por qué esta gente ve tanto machismo y el resto no. Es que los tienen más cerca. Chicas de izquierdas, tan solo debéis cambiar de amigos y se acabó el machismo. Fillmore A. Milos, que es un clásico en Twitter, arremetía ayer contra el vicepresidente madrileño Aguado, naturalmente con razón. Acabo de cruzarme con una manifestación por falta de ayudas al sector de hostelería y me sale este tío orgulloso de haber subido el salario a los funcionarios. La desconexión de esta gente con la realidad es total y definitiva. Luego volvemos a hablar en la tertulia y comentamos el luctuoso acontecimiento que produjo el que estaba tan chulo en Murcia, reafirmado en la consejería a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde lloraba como Boabdil camino de algún paparajote. ¿Qué sucedió en esas horas? ¿Cómo Teodoro, llamado Teodorico, como dijo Rosa Belmonte, en su tierra, pasó de Sostenello y no en Mendallo a lanzarle un guito de aceituna en todo el cogote que lo dejó seco? O sea, en Mendallo en el ojo derecho, sí señor. Exacto. Pues luego viene Rosa Belmonte, veremos qué hace a ver qué impresión tiene de ese fenómeno. Ahora, de verdad, esto de llorar en público, esto es una cosa que solo hacía la extrema izquierda. Desde que se centra el PP ya lloran como si fueran de Podemos. Esto es un desastre. Eso es el inicio de la decadencia. Ahí estamos. Gracias, Santi. Hasta ahora. Hasta luego. Vamos a la prensa económica, como siempre, con La Caixa. Es la mañana de Federico. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Federico. Sorprendente que, salvo la discrepancia habitual, es decir, la escoria progre que paga el IBEX 35, lo de los ocupas esté ocupando las portadas de todos los medios. Sí, y es que tú lo has dicho a primera hora, a las 6 de la mañana, es uno de los temas más importantes de los que tenemos hoy encima de la mesa, es ese cambio de norma que ha hecho el gobierno sobre su propia norma antidesahucios que permitirá a los ocupas mantenerse en la casa ocupada sin ningún tipo de problema, al menos hasta mayo, pero con la posibilidad de prolongar esa situación. Indefinidamente, claro. Y es algo, además es curioso porque la ley y lo que está diciendo el gobierno es que podrán seguir mientras no haya delito, como si ocupar una casa no sea ya delito. No, eso no así. Ahora me sorprende, aparte de nosotros, en Libre Mercado, en Expansión y en Economista es portada. O sea que se dan cuenta. Es evidente la gravedad de lo que están relegislando. Es así, en Expansión el gobierno da alas a los ocupas, es el titular. En El Economista el gobierno no echará a los ocupas hasta mayo si actúan sin violencia. Es curioso que si ¿Cómo no va a haber violencia entrando en una casa que no es tuya? Bueno, esto es como igual un carterista tampoco te roba porque no te has dado cuenta. Exactamente. No te ha hecho... No ha sido con violencia, no te ha pegado ni te ha matado. Que entra en una segunda vivienda, en un chalet y se queda a vivir, como tú no te has dado cuenta, y de hecho con una pequeña ganzúa prácticamente no ha habido violencia, a lo mejor incluso había una ventana abierta. Es que además consideran violencia solo contra personas. O sea, que tiren abajo una puerta no es una cosa violenta. Que rompan las ventanas y entren tampoco es una cosa violenta. Nada. Es violento si entran, echan al dueño y se quedan. Entonces ahí ya sí eso es violencia. Un poco. Es un poco violento. Poquito, sí. No, es tremendo, es un ataque a la propiedad y a la seguridad jurídica enormes en un país de propietarios como es España y los medios, como bien dices, lo destacan. Menos 5 días que hay que ir a páginas interiores y a una página par para encontrar la noticia. Pues así estamos, nos vamos a las noticias de cercanía y enseguida volvemos con ustedes. Es